não tenho competidores, tenho parceiros e creio que se a indústria é maior, todo mundo ganha. Temos o plano estratégico de abrir 100 nuevas unidades por franquicia. Y tenemos 3 o 4 indicaciones de Argentina, de Buenos Aires. Y vi una oportunidad porque trabajar con deporte cerca de 30, 40 años atrás, no pagaba, no tenía dinero, era por amor. Yo creo que es el país del mundo que tenemos más profesores de más clases. Para tú tener una idea, nos Estados Unidos, a media de clases por día es cerca de 5.6. En nuestro gimnasio tenemos pelo menos 20 clases al día. Tú tienes que tener un especialista en achar un buen punto comercial. Es muy, muy importante. Todos los negocios que nos fracasaron eran porque los locales no eran muy buenos. Y actualmente nós utilizamos una herramienta llamada GeoFusion, que procura establecer cuál es la renta de la población, cuántos habitantes, cuál es la edad. El gran desafío actualmente en nuestra industria son personas. Parece que pasamos por un tiempo de renuncia del profesional. Si nuestra compañía decide incrementar los salarios de un instructor de musculación en cerca de 20-30%, probablemente iremos quebrar la empresa. Los últimos gimnasios que abrimos fue con más suceso. No primer mes tuvimos cerca de 800 inscripciones en un mes. 800. En 3 meses habíamos llegado a 2.000. Bueno, hola Edu, la verdad que estamos entusiasmados por tener esta charla. Desde el primer día que te conocimos, una de las cosas que más nos impactó no fue saber que tenías 93 gimnasios, 93 era. Considero, y en nuestras charlas entre los dos, lo que más nos impactó es la humildad con la que te expresás, a pesar de nada, ser un referente enorme dentro de la industria. Y nada, nos generó realmente esa gratitud por también habernos dado el espacio de poder conocerte, de podernos encontrar en esa primera reunión, y no queríamos perdernos esta oportunidad de poder charlar un poco más profundo, porque me parece que hay muchas cosas que creo que no solo nos pueden aportar a nosotros que vamos a hacer esta entrevista, sino a quienes van a escuchar este podcast, que generalmente somos pequeños emprendedores que estamos buscando desarrollarnos en la industria, que queremos crecer, que queremos mejorar, aportar, y recibir estas herramientas de alguien que ya lleva tantos años transitando este proceso, creo que tiene muchísimo valor agregado. Así que, bueno, muchas gracias por darnos este lugar. Gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes aquí. Yo pienso que faz parte de mi propósito, no solo mi propósito como la persona, mas también de la empresa en que trabajo. Yo creo que no tengo competidores, tengo parceiros. Creo que si la industria es mayor y mejor, todo el mundo gana. Es algo que es muy claro. Yo pienso que todas las oportunidades que tengo, siempre aprendo. Con la cultura del argentino, no conocía mucho los gimnasios. Tuve oportunidad de hablar a mucho tiempo atrás con la persona de Megatron, mas acredito que creo que es muy importante en todos los días conversar con las personas y trocar informaciones. Creo que es la única forma de crecer en el mercado. Y hablando de crecer, Edu, me llama la atención y queremos conocer un poco cómo fue tu historia, cómo te involucraste en la industria del fitness, cómo arrancaste, fue dentro de un gimnasio. Creo que nos habías comentado que eras ingeniero. No, ¿No? No, yo entendí mal entonces. Tengo formación en educación física. Bien. Siempre me inspiré, fui jugador de basquete, a pesar de baja estatura de deporte. Vi una oportunidad porque trabajar con deporte cerca de 30, 40 años atrás, no pagaba, no tenía dinero, era por amor. Y vi no inicio del crecimiento del fitness en la década de 80 en Río, una gran oportunidad, y comencé a trabajar con musculação, treinamento de pesos. O que vi é que todo mundo fazia a mesma coisa.
vi na classe de coletivas, nas aulas de coletivas, que é muito popular em Brasil. Eu creio que é o país do mundo que temos mais professores e mais classes. Para tu ter uma ideia, nos Estados Unidos, a média de classes por dia é cerca de 5.6. Em Bodytech, em nosso ginásio, temos pelo menos 20 clases ao dia, porque dá vida ao ginásio. E comecei a trabalhar com classes coletivas, com alas, com classes coletivas, e temos uma modalidade no Rio que é muito popular, que é ginástica localizada, é como um treinamento com pesos em ambiente coletivo. E foi onde tudo começou. Bueno. No, tranqui. Y ahí, ¿cómo fue el momento en el que decidiste escalar? Estava trabalhando, trabalhava para outros ginásios, diferentes ginásios. Trabalhava cerca de 11, 12 aulas por dia, a cada dia. Um montão. Mas amava e eu tenho em minha mente que tudo que consegui foi por conta das classes coletivas, porque é algo muito popular. E um momento cheguei à conclusão que podia abrir meu próprio ginásio. Era muito pequeno e tinha cerca de 400, 300 pessoas, mas dava aula o dia inteiro, de 7 horas da manhã até as 8 da noite. Y fue cuando... Eras el que trabajaba en tu propio gimnasio, digamos, Sí. dabas las clases. Era eu, minha irmã, estava trabalhando na gestão. Mira. E comecei a chamar a atenção de outros empresários. Oh, eu tenho que ter ele comigo. E foi quando eu tive a primeira proposta para ir a Bodytech. Era cerca de 25 anos atrás. E naquela época éramos apenas 12 ginásios. E quando eu fui para lá, já estava pensando em tenho que diminuir a quantidade de classes e me gostaria muito de começar na gestão, mas não sabia nada. E creio que era uma oportunidade e começamos com 2 ginásios. ¿Cómo se llamaba el primer gimnasio? Bodytech. Bodytech. Con ese nombre. Yes. E tive sorte porque logo depois disso iniciamos um crescimento com quando tivemos cerca de 4 ginásios, chegou um grupo de empresários com muito dinheiro e muita visão empresária que nos juntamos e iniciamos o crescimento por todo o Brasil. ¿Consideras de que ese fue el momento bisagra en donde empezaste a tener entonces, o sea, el crecimiento exponencial? Sí, no sabía nada, ia para as reuniões, não entendia nada, mas comecei a estudar. Tinha que pedir ajuda porque falavam termos que não sabia. O sea, no te sentías cómodo desde el lugar de gestión. Não. Entonces, Uma das grandes aprendizagens que tenho em minha vida é que tu nunca estás preparado para algo que te chamam, porque tu tienes que aprender constantemente. Se tu esperar muito tempo, provavelmente o tempo vai passar e tu não vai conseguir atingir seu objetivo. A simple vista, el momento bisagra, por lo que vemos, es que hayan llegado el grupo de inversores a poder, digamos, financiar el crecimiento y la escalabilidad. Pero eso es lo que tal vez el que ve de afuera dice, bueno, no, está escalando por el crecimiento, porque hay un crecimiento de financiación económica, pero en realidad para que alguien venga a apostar a una marca y quiera invertir y quiera sumarse a ese proyecto, hay otras cosas detrás o previo a que pase eso. ¿Cuál es el momento bisagra, hablando estructuralmente de lo que vos construiste para que pasara ese punto de empresarios que se fijaran en vos? Tenho um certo temor por conta de vejo em Brasil, em todo o mundo, muitos grupos de investimentos chegando na indústria e eles não conhecem, não é como ter uma casa de café ou algo que é muito replicável. E somos pessoas e temos que ter muitas pessoas capacitadas e principalmente instruídas para trabalhar. E eu creio que
Es muy interesante porque ellos, yo creo que en la educación física, en mi formación, no tengo nada de administración, de cómo tocar un negocio no día a día. Ellos traen muchos conocimientos para nosotros. Yo creo que es una gran oportunidad. Y con respecto a esto de la escalabilidad y teniendo en cuenta también a las personas, me imagino que las decisiones que tuviste que tomar son difíciles en cierto punto, y más cuando empezás a escalar a mayor escala y tenés más personas dentro del equipo. ¿Cuáles fueron las prioridades que vos tuviste en cuenta a la hora de escalar para cometer los menos errores posibles, si bien se cometen, pero... Yo creo que primero paso es tu ter su primer negocio con rentabilidad. Porque muchas veces tú acreditas en su negocio y comienza a crecer sin tener mucho conocimiento y saber cuánto tú puedes tener retorno por su investimento. Otra cosa es, tenemos que tener muy claro el propósito. ¿Para qué tú serves? ¿Para quién tú dejes trabajar? Porque muchos gimnasios, yo creo que ellos apenas visan el retorno financiero. Y eso no sé si es posible de se replicar, porque tienes que tener propósito, porque todas las decisiones, cuando tú tienes un propósito, es como es en su vida. Cuando ustedes me invitaste para vir acá, faz parte de mi propósito tentar transformar la vida de las personas y principalmente trazer un poco de mi experiencia para otras personas crecerem. Otra vez, si digo algo, una cosa, ya estoy feliz. Por eso falei no mesmo momento, ok, iré, conte comigo. Qué bueno. Creo que no negocio tienes que ser la misma cosa. Tú tienes que tener un propósito bien claro y definido. Y pocas empresas tienen. Y con respecto a eso, ¿cuáles fueron las decisiones que por ahí tuviste que esperar? Por ejemplo, no sé, tenías 2 gimnasios para esperar a abrir el tercero. ¿Esperaste o directamente te lanzaste o esperaste a tener rentable estos primeros 2 para después poder escalar? Yo creo que cuando tienes grupo financiero con inversiones, fica muy fácil. Mas una cosa que siempre digo, si tú me preguntas cuál es la principal cosa para un suceso de un gimnasio, y yo creo que es en todo el mundo, es la localización. Si tú escoges la localización errada, no tienes como tener suceso. Tú tienes que tener un especialista en achar un buen punto comercial. Es muy, muy importante. Todos los negocios que nos fracasaron eran porque los locales no eran muy bons. ¿Y actualmente cómo lo manejan a eso ustedes? Es muito como... Depende muito porque muitas vezes nós temos cerca de 28 ginásios no Rio de Janeiro. Só temos um caso de cinturão. Todo mundo tem um pouco de temor de ir ao Lírio porque temos todas as cidades, temos Smart Fit e Bodytech. São 2 públicos diferentes. E atualmente nós utilizamos uma ferramenta chamada GeoFusion, que procura estabelecer cuál es la renta de la población, cuántos habitantes, cuál es la edad, y tenemos que tener mucha estructura. Mas muchas veces es una cuestión también de, si no pego ese punto, si no abro un gimnasio, alguien irá a abrir y va a me afectar. Entonces es una cosa como si fuese un juego. Dentro de los distintos estructuras de gimnasio o modelos de negocio que se encuentra el gimnasio tradicional, el boutique, el low cost, ¿dentro de qué modelo se encuentra hoy Bodytech? Somos 100% premium gimnasio. Una cosa interesante que yo creo que es muy importante cuando tú tienes un negocio, faz parte de tu propósito, mas muchas personas tentam trabajar con todos. Tú tienes que tener un público-alvo. ¿Público, perdón? Un público que tú deseas atingir. Ajá. Tú no puedes atingir a todos. Sí, total. Yo creo que en todo el mundo estamos pasando por algo que tú tienes que... Tengo dos tipos de negocios. O premium, que son premium y low cost, son los 2 tipos de negocios que están más
tendo sucesso em todo o mundo. Se tu estás no meio do caminho, tu tens problema. E tu tens que ir para cima ou para baixo. E muitas vezes não é apenas uma questão de preço, é uma questão de propósito, que tu pode estar numa cidade relativamente pequena, mas pode trazer algo diferente, com atendimento, a planificação, o treinamento, algo diferente de uma low cost. ¿Bodytech fue un gimnasio premium desde sus inicios o fue transformado? Desde o início. E temos, já tivemos inúmeras oportunidades de ir para o low cost, mas nossa mentalidade é totalmente focada en un gimnasio de high-end. Y en este caso que tu gimnasio es premium, ¿cómo haces teniendo tantos gimnasios para mantener la experiencia del cliente a ese nivel? Esse é o grande desafio, porque eu creio que são questões de instalações, tu tens que ter bons equipos, algum tipo de investimento em la infraestrutura, tecnologia, porque ajuda bastante, e pessoas. O grande desafio atualmente em nossa indústria são pessoas. Parece que passamos por um tempo de renúncia do profissional. Por tu ter uma ideia, temos cerca de 14 ginásios em São Paulo. Temos praticamente em todos os ginásios temos classes coletivas de bike, de spinning. Tenho um ginásio que cerca de alguns ginásios em São Paulo que tenho 3 ou 4 classes por semana porque não tenho professor. E isso é muito difícil porque tenho todo o investimento dos equipos, tenho a instalação, mas não tenho professor. ¿Y cuál crees que es el problema? La nueva geración, ellos apenas pensam em personal trainer. E para tu ter uma formação de professor de bike, de coletivas, tu tens que investir tempo e bastante em formação. E tu personal trainer é muito fácil de trabalhar. Qualquer cliente contratas tu porque tu és amável, atende bem, não são questões de informação científica e estudo. Isso é muito crucial. E a nova geração não quer empreender em algo que demanda muita energia. ¿Y personal trainer se paga mejor? Muito melhor. Porque personal trainer em Brasil, praticamente todos os ginásios, tu paga por um alquiler do horário que tu está trabalhando. É algo, eu sempre digo, por exemplo, se nossa companhia decide incrementar os salários de um instrutor de musculação, de treinamento de força, em cerca de 20% a 30%, provavelmente iremos quebrar a empresa e não resolveremos o problema, porque a diferença da instrução para o personal trainer é cerca de 300%, 400%. E é muito fácil, porque o cliente é uma questão, ele não entende, por exemplo, se tu vas a um médico, tu vai ver seu diploma, quais são suas especializações em personal trainer, se tu atende bem, it's okay. É difícil. Ajá. ¿Y cómo proyectan? Porque obviamente aparentemente es una problemática importante a resolver. Muy importante. Para nuestro negocio yo creo que es la más importante. Más importante. ¿Y cómo proyectan ustedes empezar a encontrar soluciones en este lugar? Tenemos una buena oportunidad que yo creo que va a mudar. Para Brasil actualmente tú tienes que tener 9 semestres de educación, una formación universitaria de 4 años y medio. Y probablemente tendremos una gran mudanza no início do próximo ano, que teremos o tecnológico em educação física, que será cerca de 2 anos, e tu vai ser um especialista em fitness. En fitness. Eu creio que vai mudar completamente o mercado. ¿Eso cuándo se lanza? Janeiro. En enero. Janeiro. Y teniendo en cuenta, y varias veces te hemos escuchado en este fin de semana, que decís que nuestra industria es una industria de personas, de gestionar personas. ¿Cuáles son los valores que representan a tu empresa, a vos y a tu empresa, para llevar esto a las personas que trabajan dentro de tu estructura? Uma coisa que conseguimos construir ao longo de todo o tempo, a marca é muito consolidada e todos veem uma marca muito positiva,
con gran oportunidades. Y eso atrae mucha gente. Mas el problema es la retención. Porque muchos por ejemplo, si tú estás no inicio de tu trabajo, cualquier cliente que te propone un personal, él larga nuestro trabajo y va para el personal. So, investimos mucho dinero porque tenemos una universidad de Bodytech para formar, porque infelizmente la formación no es muy buena, porque, por ejemplo, en la formación de educación física, tú tienes a lo largo de 4 años y medio, tú tienes cerca de 40 a 50 horas de entrenamiento de fuerza. Con ese tiempo tú aprendes basquete, voleibol, todos los deportes, mas nada de fitness. So, tenemos que formar ellos completamente. Gastamos mucho dinero, entrenamiento, toda la educación. Él fala chao para nós. Es una universidad interna que tienen ustedes para Sí, formar a los entrenadores. sí. ¿Y cómo funciona y cómo bajan esas herramientas al staff? O sea, una vez que los contratan, son tienen que capacitarse obligatoriamente dentro de su universidad, las formaciones son constantes. Tenemos prácticamente, después de la pandemia, prácticamente 80% es online. Tenemos como si fuese un Netflix de nuestra universidad, complementando con el entrenamiento presencial, donde tenemos master trainers que viajan en todo el Brasil para dar entrenamiento. Me gusta mucho porque las personas gustan, se interesan, mas yo estamos pensando en cómo tener algún tipo de participación más efectiva, algo que pueda retener ellos con más tiempo, porque es muy investimento y gastamos mucho dinero. Claro. Y entrando un poco más en otro tema, que también se ha hablado mucho este fin de semana y estuvo planteado en tu charla, que tiene que ver con la evolución de la industria. ¿Cómo ves, o contanos un poco sobre esta evolución del fitness al wellness y hasta dónde transiciona esta industria? Yo veo que esa es la grande oportunidad. Yo tengo cerca de 40 años en la industria. Nunca vi algo parecido con esta oportunidad, mas yo creo que la gran mayoría de los instructores, las personas que están trabajando en los gimnasios, ainda piensan apenas en condicionamiento físico y pérdida de peso, en desgrasamiento. Wellness es mucho más abrangente y amplio. Mi gran preocupación es tú como personal trainer, tú como instructor, tú tienes que pensar o que es mejor para tú, no que tú piensas que es mejor. Tenemos una casa de ferramentas con muchas opciones, mas queremos siempre adoptar una metodología que tenemos y creemos que es mejor que todas. Y no escuchamos lo otro cliente o que deseja. Por ejemplo, si tú no gostas de correr, no puedo prescribir corrida para tú, porque tú no vas a hacer. Esa mentalidad es muy difícil de cambiar. Y ustedes desde Bodytech están haciendo esa migración. ¿Cómo hacen ese cambio cultural y van hacia esta nueva? Sí, siempre con mucha educación, tentando abrir la expectativa del instructor, que tú tienes mucho más oportunidades do que apenas prescribir para la fuerza y para pérdida de peso. Es muy más completo cuando tú piensas en salud, mas es un gran desafío, porque las personas piensan apenas en estética. Sí. Y en esta evolución de la industria, vos mostraste como bastante tecnologías en la charla. ¿Cómo imaginás la industria dentro de 10 años? Tenemos que tener, yo creo que actualmente, tú como personal trainer o tú como instructor, los gimnasios tienen que prever algún tipo de utilización de wearables, porque los wearables son muy fáciles de traquear todas las sus informaciones, su calidad de sono, porque muchas veces tú recebes, tienes un cliente que busca, por ejemplo, mejorar la condición física, y la condición física depende de muchas cosas, mas tengo certeza que si tú tienes una herramienta de avaliación que tú puedes mostrar que mejoró la calidad de sono, mejoró la ansiedad,
la cuestión de la salud mental y otros parámetros fisiológicos es mejor. So, creo que primero es utilización para mejorar la experiencia del cliente y también ter uma melhor interação com eles, educação de los clientes. Cuando hablamos de experiencia del cliente y sobre todo en un gimnasio premium como es Bodytech, ¿cuáles son esas cosas que son innegociables dentro de lo que es lo que realmente hace a que un gimnasio sea premium? ¿Qué es lo que tiene que estar sí o sí y que tal vez es el diferencial de Body? Yo creo que li há pouco tempo un artigo de revisión sobre Forbes, revista Forbes, que ellos falam que una persona cuando escolhe su gimnasio, los equipos son importantes, mas ellos hablan, yo acredito también, que 70% de la avaliación es relacionada a servicio. Tú puedes ir a un restaurante con mejor bife, mejor drink, mas se não tem serviço, tu não vas voltar. So, eu penso que é a questão do serviço, atendimento. E para trabalhar em Bodytech, tu tens que gostar de trabalhar e gostar de pessoas, porque é o tempo todo interação. Se tu não gosta de pessoas, está no trabalho errado. ¿Y cómo forman esa parte en las personas? Atualmente, nós gastamos mais tempo escolhendo a pessoa certa e não me preocupo mais com a parte técnica. Há cerca de poucos anos atrás, nossa preocupação era muito com técnica. Tivemos provas, testes para saber a biomecânica, a fisiologia. Isso continua a ser muito importante, mas isso é algo que posso treinar depois. Eso lo aprenden en la universidad. Exatamente. Eu creio que é encontrar a pessoa certa, os princípios, o caráter, isso é negociável. Bien, en el mundo del emprendedor, uno cuando arranca este camino de querer hacer crecer un negocio, sobre todo en esta industria, hay algo que es imposible de evadir, que es cometer ciertos errores. ¿Cuáles son esos errores que cometiste en el proceso y que tal vez hoy decís no los quiero volver a cometer, o fueron esos aprendizajes que te marcaron el camino? Uma coisa que foi muito claro é que muitas vezes, principalmente com Bodytech, nós temos ginásios no sul do Brasil, perto de cá, Rio Grande do Sul, e temos em Manaus, Amazônia. São públicos completamente diferentes e tu tienes que ouvir as pessoas, porque a expectativa é diferente, os gustos, no hablamos que uma tropicalização. Por exemplo, se viemos à Argentina, não podemos trazer toda a cultura da Bodytech e botar abaixo porque é Bodytech. Não, temos que ouvir porque os costumes são diferentes, as necessidades são diferentes e temos que muitas vezes pensar e muitas vezes temos que investir na persona, porque o que é muito importante no ginásio, o gestor, a pessoa que carrega sua marca. So, eu acredito que não é algo que tem que ser impuesto, tu tem que conquistar. ¿Y cómo es el proceso de poder tropicalizar el gimnasio cuando van a una nueva locación donde no se conocen? Sempre passamos por um tempo prévio, onde vamos visitar e conhecer todos os ginásios, ver o tipo de plano, quanto se paga, quais são as principais atividades, para tentar trazer algo diferente, uma proposta. É uma coisa que estávamos falando este final de semana. Tivemos uma experiência muito interessante no Piauí, em Teresina, norte do Brasil. Nós decidimos ir para lá. Quando fui primeiro para conhecer a cidade, descobri que temos uma cadena de 32 ginásios. Como vou abrir uma cadena Bodytech com a cidade com 32 ginásios com apenas uma cadena? Vai ser impossível, não temos como ter sucesso. Passamos alguns dias por lá e tentamos estudar quais são os diferenciais. Depois tivemos, eu creio que os últimos ginásios que abrimos foi com mais sucesso. No primeiro mês, tivemos cerca de 800 inscrições em um mês. 800. Em 3 meses,
habíamos llegado a 2.000. ¿Por qué? Era una cosa muy diferente, porque nós trabajamos con... Tú tienes dos opciones de plano. Tú pagas un plano y tienes acceso a todas las actividades. La única cosa que tú no tienes acceso es personal training. Tú puedes hacer spinning, funcional, treino, jiu-jitsu, todas las actividades están incluidas en su plano. Ellos trabajaron diferentes. Tú tienes que pagar por cada cosa, para pilates, para clase de grupo. Esa solución fue muy interesante para ellos porque estaba todo incluido. Ajá, mira. Algo diferente, porque yo no pensaba. Una cosa muy interesante que yo creo que es muy importante de hablarnos es que yo tengo una preocupación porque actualmente yo creo que Argentina está con prácticamente 8% de penetración, Sí. es mayor de toda la América del Sur. Mas o que vejo atualmente é que não estamos crescendo muito a quantidade de pessoas que estão fazendo o fitness, porque praticamente somos muito parecidos à oferta de serviços. E o que vejo é que as grandes cadenas estão cada vez mais aumentando a fatia da pizza. A pizza não está crescendo na mesma proporção que é necessário para crescer o mercado. E cada vez mais, eu creio que quando aconteceu em Teresina, quando abrimos este ginásio, depois de 2 anos, quando tu abres um ginásio, não sei sua realidade, mas a grande maioria das pessoas que vão a tu ginásio e fazem a matrícula são pessoas que já habitualmente fazem exercício. Não são pessoas que estão em casa. E o que aconteceu em Teresina é que descobri que essa cadena com 32 tive que fechar 4 ginásios, porque todos os clientes deles vieram para Bodytech. Entonces, claro. la pizza no creció. Sí, y es verdad que prácticamente el 80%, por tirar un número promedio, no hace actividad física y tenemos que impactar en esa población, y creo que tiene mucho que ver esto por eso esta revolución tenemos que, el fitness tiene que revolucionar, y el wellness creo que es una gran oportunidad para incluir a toda esta población que por ahí no se acerca o no conoce realmente una propuesta de valor que les sirva. Y en esto del crecimiento de tu negocio, ¿cómo proyectas a futuro tu negocio? O sea, ¿hacia dónde se quieren expandir a otros países? ¿Cómo lo ves? Nós iniciamos há cerca de uma semana atrás um projeto de expansão por franquícias. Temos o plano estratégico de abrir 100 novas unidades por franquícia. E temos 3 ou 4 indicações de Argentina, de Buenos Aires. Eu não creio. No passado, nós pensamos que temos muitas oportunidades em Brasil. E uma coisa que estava falando ayer com Paulo Aquial, de Evo, é que no passado, eu fui a México há cerca de 4 ou 5 anos atrás para abrir uma cadena lá. E uma das coisas que decidimos não abrir é por conta da questão de toda a língua, de toda a questão cultural. E hoje, com toda a tecnologia, com inteligência artificial, é muito fácil abrir uma cadena no Brasil ou na Argentina por conta da facilidade de translação de todas as questões. Eu creio que provavelmente a Argentina será um dos grandes passos que podemos vir acá. Temos muitas semelhanças com o povo. Charlamos cuando nos conocimos, y me quedó en la cabeza una pregunta que te quería hacer desde el otro día. Es un desafío venir a Argentina a hablar. Nos contaste de que estabas estudiando español para poder dar tus primeras charlas acá en Argentina. ¿Qué te motiva? Y entiendo que se tendrá algo que ver también con el propósito que estuvimos hablando recién. ¿Qué te motiva hoy a poder estar como speaker en eventos como Mercado Fitness, en el querer aprender el idioma para poder hacerlo en español? Eu vivo
o desafio. Me gusta muito de novos desafios. Eu trabalho praticamente, viajo todo o Brasil, trabalho muito nos Estados Unidos. Já tenho oportunidades de falar em inglês. Sempre tive oportunidade de falar na HFA em espanhol. Não tenho capacidade de falar. Esse ano, Guilherme e Paulo me convidaram para falar na HFA e coloquei em minha cabeça, vou aprender. Não estou aprendendo. Desde março, tenho tido classes de espanhol com uma pessoa de Buenos Aires. Temos aula online, classe online. E creio que é uma oportunidade de tu melhorar e conhecer pessoas novas, negócios novos. E eu creio que, principalmente com a visão de uma possível expansão ou talvez uma associação com alguma outra empresa, porque eu creio que o futuro de nossa empresa provavelmente será nos juntarmos com alguém que é do low cost, e isso traz muita informação e tu cresces. Não adianta tu ter 100% de um negócio, é melhor tu ter talvez 50% de algo maior e principalmente mais escalável. Eu creio que esa gran oportunidad, siempre aprendiendo. Bueno, primero creo que tenemos que ir cerrando. Sí. Primero agradecerte por este espacio. Sos una persona como con mucha trayectoria y especialmente gracias por aportarnos conocimientos y compartirlo, que eso creo que tiene mucho valor y estamos muy contentos de haberte conocido y me gustaría que cierres con algún consejo o con algo que te guste transmitir personal para las personas que nos puedan escuchar y que sean parte de esta industria. ¿Qué te gustaría dejarles? Yo creo que tú tienes que primero ter su propósito y no desistir. Tú tienes que siempre buscar el propósito. No comienzo tienes algunas barreras, es difícil, mas si tu propósito es claro, es definido, tú vas a tener suceso. Y siempre procure estar cerca de personas mejores que tú. Es una forma de siempre crecer. Gostaria de agradecer, un placer estar con todos ustedes. Espero que tenho me feito um pouquinho entender com a dificuldade com a língua, mas foi muito interessante. Gracias por la invitación. Gracias a vos.